guíanos. Vamos a comenzar el estudio entonces. Hoy orábamos sobre cosas que también vamos a tocar en este estudio y que igual mencionábamos en la oración. Así que antes de orar nuevamente les explico y vamos a hablar sobre un poco complementar lo que se ha hablado ya. Creo que aún estamos como en una introducción de esta serie de la iglesia, para ya empezar como con temas más prácticos. El día de hoy vamos a ver de una manera como más teológica lo que significa la iglesia y cómo se relaciona con lo que orábamos, con el matrimonio, con la instauración o la institución más bien del matrimonio allá en la creación, en el Génesis, en el huerto del Edén, y cómo eso en última instancia apunta a la relación de Cristo y su iglesia. Por eso es que titulé este estudio La iglesia y el segundo Adán. Así que ahí vamos a ver un poco eso, pero como decía, vamos a orar un instante. Padre, te damos gracias por estar aquí este día domingo, el día del Señor. Rogamos tu bendición, Señor, que sea, Señor, tú en cada uno de mis hermanos, en mí, Señor, guiándonos, en cuanto a mí para la exposición y en cuanto a mis hermanos para estar atentos, Señor, y te ruego, Dios, que esto sea de edificación para cada uno. Me encomiendo a ti, en tus manos, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo para poder exponer esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, como les decía, el matrimonio es parte importante de lo que vamos a ver hoy, pero no enfocándonos en el matrimonio, hermanos, pero sí más bien apuntándolo a la iglesia. Y vamos a usar un texto que comúnmente se usa para hablar del matrimonio, pero vamos a hablar de la iglesia, que es Efesios 5, del 25 al 32, donde Pablo le habla a los maridos. Comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Vemos que aquí, como decía, siempre usamos este texto para hablar del matrimonio y está bien. Y aquí Pablo está apuntando a cómo los maridos deben amar a sus esposas. Pero él, al último de lo que leíamos, dice y cita a Génesis, donde dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y añade: grande es este misterio. Mas pero yo, también podría traducirse, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, así como el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y tiene alguna relación con lo que el mismo Señor Jesucristo tuvo que hacer para poder salvar a su iglesia, a su esposa. Tuvo que dejar esa relación con el Padre, hacerse hombre, para rescatar a su esposa, que es la iglesia. Y vamos a desarrollar un poco eso porque,
la Biblia claramente habla sobre la iglesia como la esposa de Cristo, la novia del Cordero. Pero a veces eso un poco, conversaba ayer con mi esposa sobre eso, y ambos decíamos, a veces cuando uno escucha eso por primera vez es como un poco como chocante. Quizás yo le decía a Dios, para mí igual fue súper chocante saber que la iglesia es la esposa y yo soy hombre, ¿cómo puede ser la esposa? Pero esto es una verdad espiritual, hermanos. Apunta a una verdad espiritual, entonces no tengamos miedo con decir que somos la esposa de Cristo como iglesia. Entonces, Pablo cita Génesis 2:24 en este verso 31 de Efesios 5. Y él dice que es un misterio. Dice, grande es este misterio. La idea es que cuando Dios, antes de la caída, ordenó que el hombre dejara entonces a su familia, se hiciera uno con su esposa, en última instancia estaba destinado a anunciar la relación entonces de Cristo con su novia, que es la iglesia. Esto no se veía de manera tan clara en el Antiguo Testamento. Probablemente ni se lo imaginaron, que el matrimonio, esta unión del hombre con su mujer, iba a apuntar a la iglesia. Pero hoy podemos ir al Antiguo Testamento con el lente del Nuevo Testamento y entender muchas cosas. Y entonces esta relación de Cristo con la novia, que es la iglesia, lo podemos ver claramente entonces revelado con Cristo. Entonces, así como les decía, como un hombre deja su familia y se une a su esposa, Cristo entonces dejó su lugar junto al Padre, vino para unirse a su novia. Y él, habiendo entonces regresado a su Padre en la ascensión, nos trae o nos promete llevar con él para morar delante de Dios para siempre. Entonces tenemos también esta promesa de que porque somos la novia, en algún momento ya va a ser las bodas, pero va a ser cuando Él regrese con nosotros. En la historia bíblica, hermanos, hay ciertos personajes, hay eventos o instituciones que prefiguran algo que vendrá después. Esto en teología pactual, se le llama los tipos. Que vemos en el Antiguo Testamento, vemos tipos de algo que vendría a ser completo en el futuro. Por eso se dice que Adán, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Él apuntaba a Cristo con su misión, con lo que él debía hacer en el Edén, cuando Dios le encomienda cuidar el jardín, le encomienda gobernar sobre la tierra. Eso apunta a lo que en el fondo se cumple con Cristo, porque sabemos que Él falló. Entonces esta tipología también se puede explicar de otra forma que me gusta, la entiendo muy bien. Espero que también ustedes la entiendan. En el Antiguo Testamento podríamos decir, en vez de tipos, podemos ver sombras de algo que en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo, por ejemplo, apuntando a Cristo. Un teólogo habla sobre esto y dice que en el Antiguo Testamento vemos la sombra de Cristo y en el Nuevo vemos la sustancia. ¿Y a qué se refiere con la sustancia? Al que proyecta la sombra. O sea, imagínense que estamos en una esquina de la calle y estamos llegando a la unión con la esquina y vemos la sombra de la persona que estábamos esperando juntarnos, y porque lo conocemos, vemos su silueta y sabemos de quién es la persona que estamos esperando. Pero cuando ya vemos a la persona, no nos quedamos con la sombra, nos quedamos con la persona y le esperamos a él. Entonces en el Antiguo Testamento vemos esas sombras de lo que en el fondo viene a cumplirse con Jesucristo. Y así como Adán es sombra de Cristo, también el matrimonio, hermanos, la institución del matrimonio en el Génesis es un tipo o una sombra de lo que viene a ser la relación de Cristo con su iglesia. Por eso el matrimonio es algo tan importante. Para el hecho de que sea una sombra de algo
no significa que tenga algo como que no le tomemos importancia, sino que con mayor razón el matrimonio prefigura algo más hermoso aún, y por eso debemos tenerlo en alta estima. Y bien decía Ibar en su oración, en la oración, en las peticiones de oración, que para los padres también es importante que criemos a nuestros niños desde pequeños, incluso indicándoles lo importante que es el matrimonio. No que seamos como, por ejemplo, muchos en el mundo que animan a todo lo contrario, a que no te cases tan joven, tienes que primero sacar tu carrera, tener doctorados, tener magíster, una casa, un auto, haber viajado, y ahí quizás piensan en casar. Eso, hermanos, no debe ser en un hogar cristiano. El matrimonio en el hogar cristiano debe ser de alta estima, y que eso también sea traspasado a nuestros hijos. Y sobre todo, sabiendo a qué apunta el matrimonio, el correcto funcionamiento del matrimonio. Entonces vemos estos tipos de instituciones que prefiguran un evento o un personaje, como es en el caso de Cristo, que vendría después. Esto entonces se conoce como tipo, que es un elemento más antiguo que prefigura o anticipa uno posterior que lo completa o lo complementa. En ese sentido, Pablo nos indica en Romanos 5:14 que Adán, como les decía, es un tipo o figura de Cristo, y vemos en Romanos 5:14. Acompáñenme a Romanos 5:14. Romanos 5:14. Aquí Pablo dice claramente, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Cristo. Entonces, Adán es figura, o como decíamos, tipo, o también podríamos decir sombra del que había de venir, que es Jesucristo. Y en qué sentido también queda bien claro que Adán es un tipo o figura de Cristo, en que él, hermanos, era el representante de toda la humanidad. Y en lo que él triunfara, iba a repercutir en todos sus representados. En lo que él fallara, lamentablemente, y que así sucedió, iba a repercutir en todos sus representados, que somos la humanidad. Bueno, así como él era el representante, entonces, así mismo Cristo es el representante de todo su pueblo, de todos sus escogidos, de todos sus llamados. En lo que él fallara, iba a repercutir en toda la humanidad. Sabemos que eso no pasó ni podría haber pasado en ninguna universo paralelo ni nada por el estilo, pero en lo que él triunfó, y que sabemos que triunfó, repercute y asegura entonces resultados victoriosos también para nosotros, que es la salvación segura que nos ha dado. Y es porque él lo logró, y ahí es donde la gracia se muestra, porque no depende de nosotros, sino en lo que él logró. Entonces, hermanos, Adán es un personaje histórico real que al mismo tiempo prefigura a Cristo. Es por eso que Pablo se refiere a Cristo en 1 Corintios como el postrer Adán, o como menciono yo, el segundo Adán. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:45. De igual forma, en este texto que ocupamos al principio de este estudio, Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva prefigura la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, vamos a desarrollar un poco eso. ¿Cómo es que el matrimonio de Adán y Eva prefigura
la relación de Cristo y su iglesia, y cómo eso influye en cómo nosotros debemos ver la iglesia. Entonces veamos primero al primer Adán y él cómo falló en su misión. Y eso lo vemos en los primeros 3 capítulos de Génesis. No los vamos a leer, creo que todos lo conocemos, no hay que leerlo, hermanos. Pero en resumen, en Génesis 1 y 2, Dios crea, está la creación de Dios, creó a Adán y Eva, y los crea a su imagen y semejanza, encomendándoles la tarea de llenar la tierra y ejercer dominio sobre la creación. Entonces los crea a su imagen y les encomienda una tarea de ejercer dominio sobre la creación y de llenar la tierra. Adán y Eva debían entonces propagar la imagen de Dios por toda la tierra y así extender el santuario que era el Edén. Y hay que aclarar, obviamente, creo que, aunque no está de más, pero es obvio que esta propagación de la imagen de Dios era a través de la procreación física. Hay corrientes que no son cristianas, obviamente, yo recuerdo cuando pequeño, como que se decía que el pecado original era el que hayan, porque como que daban todo, para ellos todo el Génesis era metafórico, entonces la manzana en el fondo era el acto sexual, y ese fue el pecado original, y nada que ver. La relación sexual entre esposa y esposas es algo que Dios creó y lo creó desde el principio. No fue la caída motivo para lo otro, nada que ver. Entonces, este llenar la tierra tenía que ver con entonces la procreación física de este matrimonio creado por Dios. ¿Qué pasa en Génesis 3? Adán y Eva fallan en su misión y desobedecen a Dios y pecan. El pecado entonces introduce la muerte y la separación de Dios. Y con eso, hermanos, la imagen de Dios que estaba en Adán y Eva quedó distorsionada y por ende toda la descendencia, toda esta propagación que vino a consecuencia del matrimonio de Adán y Eva, vino ya afectada por este pecado y también todos tenemos esa distorsión en la imagen que llevamos de Dios. Entonces, en resumen, Dios le encomienda a Adán y Eva la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a su imagen. Estos habrían de ejercer dominio sobre toda la creación, mientras se extendían entonces el santuario del Edén hasta cubrir todo el planeta. De esa manera, toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Pero lamentablemente Adán no protegió el huerto como Dios lo ordenó. Ya vemos que empieza a fallar en las tareas que Dios le dio. Él debía proteger el huerto, él no lo protegió, porque dejó que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad, contraria a la palabra de Dios. Recordemos que cuando Dios encomienda esto, aún Eva no estaba creada. Por eso es que Adán es el que representa a toda la humanidad. Y él es responsable entonces, porque y bien lo vemos también en el relato, Adán quiere lavarse las manos echándole la culpa a Eva, pero realmente él fue el principal responsable del pecado, porque él debió haber protegido a su esposa primeramente. No lo hizo. Y lo que es peor aún, ellos decidieron juntos creer la mentira de la serpiente, de que al rebelarse contra la autoridad de Dios vendrían a ser como él. Dijo la serpiente: Dios le ha mentido, si comen del árbol prohibido, en vez de morir, seréis como él. Que es lo que le expresa la serpiente a Eva en Génesis 3:5. Entonces podemos concluir, hermanos, que si ellos hubieran permanecido en obediencia, Adán y Eva, habrían sido confirmados en santidad y habrían disfrutado de la vida eterna en la presencia de Dios. Pero ellos decidieron rebelarse contra él, y tal como Dios había advertido en Génesis 2:17, junto con el pecado entró la muerte en el mundo.
Y en ese momento, hermanos, en que pecan, ellos murieron espiritualmente, en ese mismo instante. Esto es que perdieron la comunión que antes disfrutaban con Dios, y la imagen de Dios en ellos también quedó desfigurada. Su cuerpo también en ese momento comenzó a experimentar el proceso de decaimiento que termina en la muerte física. Siempre recuerdo a sus genes explicando este texto de cuando les dice que si pecan ciertamente morirán, y él dice que en el original es como muriendo morirán. Porque está diciendo que no es que murieron físicamente al instante, sabemos que no fue así, pero en ese momento ellos dejaron de tener lo que hubieran alcanzado, que hubiera sido la vida eterna, no hubieran tenido corrupción en sus cuerpos si hubieran obedecido. Entonces, como desobedecieron, sus cuerpos empezaron a decaer. Leemos en Génesis 2.24 que Dios puso querubines. No estoy seguro si es Génesis 2.24, pero leemos que Dios puso querubines con una espada encendida para guardar la entrada del huerto, una vez que, ¿cierto?, los expulsa del huerto. Entonces ningún ser inmundo puede tener acceso al santuario de Dios a partir de ahí. Pero gracias, hermanos, gracias al Señor, que la historia bíblica no termina en Génesis 3, porque sería devastador, hermanos. Antes de expulsar al hombre del paraíso, Dios le hace una promesa a ambos. Él les dice que habría de venir, Él habría de enviar más bien a un hombre nacido de mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque él sería herido en el calcañar. El famoso protoevangelio que vemos en Génesis 3.15. En cierto modo podemos decir que todo lo que pasa a partir de ahí en la Biblia tiene que ver, o es más bien el desarrollo de esa promesa. A partir de Génesis 3.15, todo lo que viene a continuación es cómo esa promesa que Dios le hace a Adán y Eva de un redentor que vendría a vencer a la serpiente, cómo esa promesa Dios la iba a llevar a cabo a través de un pueblo, a través de una familia, más bien a través de una familia, a través de un pueblo, y así vemos en la revelación de la Biblia completa. Eso entonces con respecto al primer Adán y su misión fallida. Pero, como decíamos, él apuntaba a uno que sí lograría cumplir la misión. El segundo Adán y su misión redentora. Hermanos, no su misión fallida, sino que su misión redentora. Y leemos en Romanos 5, 18 y 19 lo siguiente. Dice Pablo: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está lo que explicábamos. Por la desobediencia de Adán, que representaba a toda la posteridad, todos por ende fueron destituidos, pero fuimos destituidos y constituidos pecadores. Pero de la misma manera, hermanos, y gloria a Dios, que de la misma manera que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, por la obediencia de Cristo es que somos hoy su iglesia. No por nuestra fuerza, jamás lo hubiéramos logrado. No caigamos en el error, hermanos, de decir: mira, Adán, que débil fue. Hermanos, nosotros hubiéramos sido igual y peor. Así que no caigamos en eso. Como también a veces cuando vemos a Pedro, decimos: qué terco es Pedro, qué porfiado, qué chispita, así, que prende con agua y después falla. Hermanos, nosotros somos igual y peor que él. Así que no caigamos en eso.
gloria a Dios por Jesucristo, que en Él sí podemos confiar y en Él no encontramos mancha alguna. Hermanos, pero sí tenemos que ver la comparación de estos dos representantes. No cayendo en eso de decir yo lo hubiera hecho mejor o algo así. Pero sí debemos ver la comparación. Porque por un lado Adán estaba en el paraíso, hermanos, con todas sus necesidades cubiertas. Y aún así pecó. Nosotros igual lo hubiéramos hecho. Pero Jesús, hermanos, Él estaba en un desierto inhóspito, hostil. Dice Marcos Marcos 1:13, que estaba rodeado de fieras donde Él estaba, aparte de Satanás tentándole. Él llevaba 40 días sin comer, pero aún así Él no pecó. ¿Se dan cuenta el contraste entre estos dos representantes? Repito, no para que nosotros nos digamos, mira a Adán, sino que al ver a Adán y la condición en la que él estaba, debemos ver lo maravilloso que fue Jesucristo, que estando en todo lo contrario, en una situación muchísimo peor, Él sí cumplió, Él sí logró vencer la tentación del diablo. Y cuando vemos esto, hermano, vemos cómo realmente el relato de lo que pasó en el Edén con los primeros padres es idéntico a lo que pasa con Jesús en la tentación en el desierto. Pero claro, con estos contrastes, en vez de un jardín lleno de todo, Adán y Eva tenían para comer de todos los frutos, excepto uno. Jesús no tenía nada para comer. Y en esta situación llega la serpiente a Adán, pero con Jesucristo llega probablemente con su aspecto real, que no debe ser tan agradable, no sé, y lo tienta con la palabra, igual como lo hizo con Adán y Eva. El diablo tienta con la palabra a Jesús. Entonces vemos que son muy iguales las situaciones, pero con resultados totalmente distintos. Entonces, Adán era un hombre creado a imagen de Dios, que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Y aquí vemos lo contrario. Jesús, en cambio, Él es Dios, pero se hizo hombre. Él descendió. Adán quería ascender por sus propias fuerzas, creyendo la mentira de la serpiente. En cambio, Jesús, siendo Dios, descendió al hacerse hombre. Como hombre, Jesús, y en obediencia al Padre, asumió nuestra culpa, muriendo en nuestro lugar, para devolvernos entonces el paraíso que Adán perdió en su desobediencia. Cristo entonces restaura nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz. Al mismo tiempo inicia en nosotros el proceso de transformación progresiva para restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aquí también es como algo analógico a lo que pasa con la muerte, hermanos, porque ellos en el instante murieron espiritualmente, pero también con el tiempo iban a morir físicamente. Nosotros con Cristo, y esto es realmente maravilloso al verlo de esa manera, Él, al salvarnos, en el instante, hermanos, somos vivificados espiritualmente. Y la promesa es que con el tiempo, a su tiempo, cuando Cristo vuelva, seremos físicamente también glorificados. Y eso es maravilloso, es verlo como por un lado desciende, pero con Jesucristo todo es hacia arriba, hermanos. Maravilloso. De manera que la tarea que Adán y Eva no pudieron llevar a cabo, que era llenar la tierra de seres humanos creados a imagen de Dios, con la imagen pura, intacta, Cristo la está llevando a cabo ahora a través del Evangelio, hermanos. Y nada, ni nadie podrá impedir que Él termine su obra por medio de su victoria en la cruz como el segundo Adán. Como dice Pablo, el postrero Adán. Nuestro Señor Jesucristo posee el dominio absoluto sobre la creación. Y ese dominio que el primer Adán pudo haber ejercido,
permaneciendo entonces en obediencia, lo tiene hoy Cristo y sabemos que Él es el perfecto para ese puesto de ejercer dominio. Ahora, ¿cómo todo esto tiene relación con la iglesia? ¿Cómo lo tiene? Bueno, lo decía. Y lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces, hermanos, la creación de la mujer en el Génesis dice que Dios dice que va a ser una ayuda idónea para el hombre. Bueno, la iglesia, entonces, como ya la sustancia de aquella institución del matrimonio en el Génesis, o sea, más bien la sombra de aquel, la iglesia es la sustancia de aquello. Bueno, en resumen, hoy la iglesia cumple lo que la mujer también debía cumplir con Adán. La iglesia es entonces la ayuda idónea de Cristo. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. Y vamos a verlo a más detalle. Entonces, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, podemos ver entonces con otros ojos lo que leíamos al principio sobre el matrimonio de Efesios 5. La iglesia, entonces, podemos decir que es la ayuda idónea del segundo Adán, que somos la novia y seremos la esposa del Cordero. Eso nos muestra algo de valor, algo que le da valor a la iglesia a los ojos de Dios. Y la tarea entonces que la iglesia está llamada a hacer. La relación entre Cristo y la iglesia se compara entonces con la relación matrimonial entre Adán y Eva. A Dios le plació que el matrimonio fuera la figura de lo que vendría a ser su relación, la relación de Cristo con la iglesia. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Nosotros, hermanos, somos uno con Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y es a través de nosotros, la iglesia, la novia, que Él, nuestro Señor, el esposo, está haciendo su obra en el mundo. Hermanos, somos la ayuda idónea del Salvador, somos la ayuda idónea del que sustenta la creación. ¿Se dan cuenta lo importante que es la iglesia? No es cosa menor. Somos la ayuda idónea del que sustenta la creación, hermanos. Eso es impresionante. Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de imágenes vivientes. Como decíamos esto a través de la procreación física. Bueno, de igual manera, provee una ayuda idónea al segundo Adán, que es Cristo, para llevar a cabo entonces esa misión, esa misma tarea, pero esta vez por medio de la regeneración que provoca la predicación del Evangelio. A través de la regeneración, Dios nos imparte nueva vida espiritual, de modo que podemos responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Y Iván decía en la primera oración que como iglesia debemos evangelizar, y realmente esa es una de nuestras tareas principales. Es como podemos llenar la tierra de la imagen de Cristo. Nosotros somos llamados a cada día ser más como Cristo, y eso se lleva a cabo a través de la predicación. Cuando los primeros padres era su tarea multiplicarse, ser fecundos, ¿cierto? Bueno, hoy la iglesia debe ser multiplicarse y ser fecunda a través ya no de la procreación física, sino de la espiritual. Y eso se hace predicando el Evangelio, hermanos. Predicando, no perdiendo ninguna oportunidad para hacerlo, cuando la tengamos, hermanos. Debemos buscar ser fructíferos, y eso solo lo vamos a hacer atreviéndonos a predicar el Evangelio. Y yo sé que cuesta, a mí me cuesta hacerlo, pero
el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, de verdad que nos trae una recompensa de gozo, hermano. No sabría cómo explicarlo. Cuando realmente dejamos nuestro orgullo, nuestros miedos de lado y anunciamos el Evangelio a otra persona en necesidad. Y muchas veces, bueno, quizás no muchas veces, pero me he visto en la situación en la que logro predicarle a alguien, quizás después de muchos intentos fallidos, no sé, y hermanos, debo decir que ante mis ojos no han sido exitosas esas predicaciones, ante mis ojos, porque he sido rechazado, he sido hasta burlado. Y yo sé que muchos de ustedes han vivido esas circunstancias, pero es asombroso cómo después de eso hay un gozo dentro de uno porque hemos cumplido con el mandato que Dios nos ha dado, hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Así que animémonos a eso, hermanos, a no perder la oportunidad. Yo sé que muchas veces hemos estado en conversaciones con colegas, con vecinos, con algún conocido, en las que hemos visto una ventana para ver, quizás entrado a hablar de eso y la hemos dejado pasar conscientemente. Así que luchemos contra eso y hagámoslo, hermano. Debemos predicar el Evangelio en nuestra tarea como la ayuda idónea de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla y presentársela a sí mismo como una novia gloriosa. Es otra de las, a través de la iglesia, o en la iglesia, Dios está santificándonos y cada día haciéndonos más a imagen de Él, para un día presentarnos delante de Él como una novia gloriosa. Y eso también nos muestra una tarea como iglesia, donde debemos cuidar lo que se predica en este lugar. Tanto los que están aquí como ustedes, siendo oyentes, tener siempre un buen juicio a la hora de escuchar y poner alerta si uno de nosotros se desvía. Eso es tarea de la iglesia, de los miembros. Como iglesia, entonces, al igual que en el matrimonio, dice que el hombre y la mujer al unirse forman una sola carne. Bueno, con Cristo también somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo, somos su extensión, sus manos, sus ojos, no sé, Por eso Él nos encomienda a nosotros el ir y multiplicarnos, ya como decía, de manera espiritual. Hermanos, así como Eva fue creada como ayuda idónea para Adán, entonces la iglesia es la ayuda idónea de Cristo en esta obra de redención. Por eso es que Él nos encomienda esta tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es algo que tampoco caigamos en la mentira que podríamos caer al decir, pero ¿por qué Dios, si Dios es todopoderoso, por qué no nos usa a nosotros? ¿Nos necesita? No, hermano, no es que nos necesite. Él le ha placido que a través de nosotros se haga su misión, y eso para nosotros debe ser un privilegio, el poder ser parte de tan hermosa misión, que es predicar el Evangelio de los perdidos. Entonces, a través de la iglesia, Cristo continúa la misión de llenar la tierra con su imagen, no por procreación física, sino por regeneración espiritual. Entonces, la iglesia está llamada a proclamar el Evangelio, a ser discípulos y así extender el reino de Dios en la tierra. Otra y una ya de las últimas propósitos de la iglesia, como dice también Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y por medio de ella se protege entonces la verdad de Dios. Hermanos, por medio de la iglesia local que Cristo proclama
protege y ejemplifica su verdad en el mundo. Somos como iglesia columna y baluarte de la verdad, que es lo que le expresa Pablo a Timoteo. Así como Adán tenía la obligación de proteger el huerto para que Satanás no lo infectara con su mentira y engaño, bueno, nosotros también en unión con Cristo tenemos la obligación de proteger la verdad de Dios contra la herejía y el error. Por extensión también nosotros somos responsables de aquellos, al ser uno con Cristo. Tenemos que proteger la verdad que se nos ha sido encomendada. No podemos dejar que entre una herejía, un error que puede ser muy dañino entre nosotros. Debemos entonces protegernos, proteger la verdad que se nos ha encomendado. Entonces, hermanos, la iglesia es el medio por el cual los creyentes son transformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Es a través de la iglesia, es a través de las relaciones que nosotros tenemos, a veces relaciones que son ricas, por decirlo así, que me encanta compartir con un hermano o hermana porque me edifica, porque me bendice, pero también, hermanos, a través de relaciones difíciles, donde hay que tener quizás paciencia, donde hay que tener misericordia y amor, también Dios nos está formando a la imagen de Cristo con eso, nos está puliendo a través de eso. Así que, ya sea por esas relaciones que son edificantes, como las que parecen ser incómodas y que quiero evitar, hermanos, probablemente esas son las que Dios más nos moldea. Así que debemos verlo como también una bendición, debemos verlo como algo, un trato con Dios y por ende ver su mano amorosa a través de esas cosas. Ya como conclusión, hermanos, dicho todo lo que hemos dicho, podemos decir que la iglesia no es una mera institución humana, sino, como decíamos, es la ayuda idónea del segundo Adán, del Creador, del que sustenta la creación, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su propósito es proclamar el Evangelio, hacer discípulos y glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito y eso se hace a través de todas estas cosas que hemos mencionado, de la proclamación del Evangelio, obvio, a los perdidos, también entre nosotros, nunca dejar de predicarnos el Evangelio. El hacer discípulos, hermanos, es algo que lleva toda la vida. Somos discípulos y también modelamos a otros y por ende hacemos discípulos. No es solo que le enseñemos doctrinas, sino que nuestra vida tiene que ser un ejemplo también para el hermano. Y el hermano también debe aplicar el Evangelio en nuestros errores. Yo debo aplicar el Evangelio en los errores de mis hermanos, en vez de juzgar a buenas de primeras. Entonces, nuestro propósito es proclamar el Evangelio, ser discípulos y glorificar a Dios, de manera que somos parte de algo inmensamente mayor que lo que sucede cada domingo aquí en la iglesia, cuando nos congregamos. Somos parte de una historia, hermanos, que comenzó en Génesis y que culminará cuando toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Este planeta será un gran santuario donde el pecado no tendrá cabida nunca más, donde cada ser humano reflejará íntegramente el carácter de Dios y donde Él recibirá toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, de la cual solo Él es digno. Entonces, hermanos, veremos asombrados cómo Dios llevó a cabo esa obra de redención que fue anunciada en ese protoevangelio en Génesis 3:15, que a través de la esposa pero esta vez a través de la esposa de Cristo se lleva a cabo esa completa redención. A través de la mujer iba a venir el Salvador, pero a través de la esposa de ese Salvador a Dios le plació que fuera culminada su obra de redención. Y esto es, hermanos, a través de miembros de iglesias locales, hombres y mujeres comunes y corrientes, nosotros, hermanos, que en dependencia del Espíritu Santo hemos decidido poner nuestros dones
en operación, hablando la verdad en amor y predicando el Evangelio a los perdidos. Hermanos, los que somos miembros y estaban también postulando a ser miembros, vamos a poner nuestros dones a disposición de la iglesia y por ende de la misión que Dios nos ha encomendado. Debemos hacernos esa pregunta cada día, hermanos, porque creo que a veces luchamos con eso, de poner nuestros dones a disposición de la iglesia. Es algo natural, pero que debemos ir mortificando, y eso se hace, hermanos, a través también de la comunión entre nosotros, el animarnos entre nosotros, el tener también misericordia de mi hermano y querer ayudarle. Dios quiso entonces en su palabra revelarnos el lugar que ha de ocupar la iglesia en su plan de redención desde el principio. Que conozcamos entonces lo que la iglesia será cuando estemos con Él en su presencia. Y de ese modo, a través de los ojos de la fe, seremos capaces de ver la iglesia como Él la ve, y amarla y apreciarla como Él la ama y aprecia. A pesar de los inconvenientes que muchas veces encontramos en medio de la iglesia, hermanos, y que eso también viene con seguridad. Habrá inconvenientes, hay inconvenientes. No es que todavía no los hemos tenido. Ya hay inconvenientes, hermanos, y cada uno de ustedes sabe. Pero a pesar de eso, aún así, es un enorme privilegio ser parte de la ayuda idónea del segundo Adán, del que sustenta la creación con sus manos, hermanos. Es impresionante lo que la iglesia es a los ojos de Dios. Está en alta estima, hermanos, pero en última instancia, porque podemos dejar la iglesia súper alto y está en altura, hermanos, en estima delante de Dios, pero la iglesia debe apuntar siempre a Cristo. Y esa es nuestra misión, que la gloria, la honra, el poder, la alabanza sea siempre dada a nuestro Señor Jesucristo. En última instancia, ese es nuestro propósito. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, hermanos. Es nuestro propósito, y eso debemos hacerlo a través de la iglesia. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por realmente ver la importancia de tu iglesia, la importancia de ser parte de tu iglesia, Señor, de ser la ayuda idónea de nuestro Salvador, al que se le ha dado todo dominio sobre la creación, sobre lo invisible y lo visible. Nosotros somos su ayuda idónea. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo en nosotros nos dé convicción de lo importante que es la iglesia y ser parte de ella, Señor. Y de ser parte activamente de ella. Oh Dios, que cada uno de mis hermanos pueda ver la importancia de aquello, Señor. Y como veíamos en este estudio, en última instancia, sabemos que esto es para ti, Señor, que no haya en nuestro corazón el querer agradarnos los unos a los otros. En el sentido más lo digo, Señor, porque obvio que debemos ser agradables a nuestros hermanos, pero que no queramos servir para que el otro nos vea, Señor, sino que realmente haya un corazón sincero de servicio, Señor, de que queramos ser realmente esa ayuda idónea de aquel esposo perfecto que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.